es que a mí el sistema no me dejaba hacer ningún tipo de división de calificaciones por parcial, parcial 1, parcial 2, laboratorio. Bueno, eso no me lo dejaba hacer. Solo estaba el componente práctico, que era 20, y el componente teórico, que era el 80. Hasta el día de ayer logré yo hacer la división con ayuda de otro profesor allá, la UIS. Me estaba molestando el sistema, pero ya logré fraccionar los parciales y los talleres y todo eso. Ok, entonces esa es la nota únicamente del primer parcial que ya ustedes tenían. Es para que la revisen. Si alguien faltó por nota me dice, para hacer la respectiva corrección. Ok, entonces para que revisen y se van dando cuenta allí de su calificación. Esa es la nota del previo, la nota de talleres y quizzes hasta el final, así que por eso no se afanen, porque yo en el sistema debo colocar es una nota, la nota única. Y el otro aspecto que sería, bueno, la nota de laboratorio también es hasta el final, hasta que el profesor no entregue una nota nada más, pues no podemos, por así decirlo, registrar esas calificaciones. Y ya la nota del segundo parcial lo tenemos el sábado, ¿verdad? Previo. Jóvenes. Profe, creo que es el sábado de la otra semana, el 11. Por eso, el sábado de la otra semana, perdón, sí, hija, tienes razón. El 11 o es el patillal. Espérate que voy a colocar el calendario aquí un momentico. El patillal, sí. Digo que nosotros tenemos clase 1 hora el jueves, 1 hora el viernes. Entonces, después para que no vayamos a molestar con la hora allí, porque serían 2 horas para el previo, lo dejamos para el sábado patillal de febrero. Sí. Ahí está. El 13 de febrero. Bien. Entonces, cualquier cosa ya saben, oyeron, revisen y yo corrijo lo que haya que corregir. Lo corrijo. Eso sí, no vayan a dejar eso para el último día. Bien, ¿dónde quedamos la clase anterior? Estábamos en fuentes de campo magnético. Pues ya habíamos entrado a fuentes de campo magnético, quién producía el campo, cómo determinarlo, ley de Biot-Savart o no. O terminamos con el experimento del principio de funcionamiento de los motores de corriente continua. Coméntenme. Quedamos en el ejemplo de campo magnético de un hilo infinito que transporta una corriente. Ah, por eso ya estamos en fuentes de campo magnético. Exacto, Sí, señor. gracias. Gracias. Ya todo esto lo vimos, ¿verdad? Sí, señor. Ok. Y este fue el campo magnético generado por un hilo finito a través de la ley de Biot-Savart, que el resultado que encontré de ese ejercicio, que encontramos ese día, lo extendí al resultado del campo magnético generado por un hilo
infinito, ¿no? Que es mu 0 sobre 2πr. Ya esto lo vimos, ¿verdad? Sí, señor. Y esto también lo vimos. Sí. Este también lo vimos. Ok. Este también lo vimos. Sí, señor. Muy bien. Ahí determinamos la fuerza sobre la partícula. Y quedamos aquí en la ley de Ampere. Aquí. ¿Eso fue lo que llegamos? Esto, la anterior, para empezar la anterior diapositiva. Para empezar. Sí, señor. Ah, ok. Ok, muy bien. Bien, gracias, hija. Muy amable de tu parte. Entonces, miren que yo mostré ahorita en la diapositiva que el campo magnético o la expresión matemática de la magnitud del campo magnético en forma general es igual a mu0i sobre 2πr, donde r es la distancia a la que nos encontremos respecto a ese hilo infinito, y esa era la magnitud. Ya solo sería tener en cuenta, aplicar la parte del numerador de la ley de Biot-Savart para hallar la dirección del campo. Con eso hallaríamos en qué dirección está, o si queremos, por agilizar, aplicar la regla de la mano derecha. Entonces, allí estamos en la libertad de elegir, por así decirlo, o de escoger la herramienta para hallar la dirección. Ampere nos va a ayudar a nosotros a determinar esas magnitudes o esa magnitud del hilo infinito, del campo generado por una corriente que va por un hilo infinito. Solo la magnitud, con la ley de él, ¿no? Por eso se llama la ley de Ampere. La ley de Ampere solo se aplica para hilos infinitos, cilindros infinitos, rectilíneos, o sea, muy largos, y embobinados, ¿ok? Bobinas. Pero no se aplica a hilos finitos, como el que resolvimos en la clase anterior, en las clases anteriores, ni tampoco para anillos, ni medio anillo. Ahí no sirve la ley de Ampere, por así decir. Sirve solo para hilos infinitos, para embobinados, cilindros infinitos. Solo para eso sí nos sirve la ley de Ampere, pero es muy, muy valiosa, o sea, es muy estratégica, porque nos va a quitar de encima toda esa problemática vectorial, digámoslo de esa manera, aunque se escuche feo, que de pronto nos molesta, o nos molestaba por allá en los casos de la ley de Biot-Savart, que hay que tomar vector, que hay que tomar magnitud, que hay que tomar vector unitario. Eso nos lo quita de encima el señor Ampere, por así decirlo. Entonces vamos a comenzar acá con la ley del señor Ampere. Ampere estratégicamente hace lo siguiente. Él advierte, digamos así, a grosso modo, con la regla de la mano derecha, cómo son las líneas de campo magnético generadas por un hilo. Ya nosotros sabemos que son líneas tangentes a círculos concéntricos con la trayectoria de la corriente o con el centro del hilo, por así decirlo. En este caso, ahí está dibujado ese círculo concéntrico, solo uno, no hay necesidad de hacer más. Y la trayectoria, por así decirlo, perdón, la dirección de las líneas de campo magnético en los puntos que yo elegí. Miren que está al lado derecho, al lado izquierdo, del lado posterior y del lado frontal, allí frente a nosotros, cómo quedan orientadas las líneas de campo magnético generadas por ese anillo, perdón, por ese hilo, en ese anillo que yo estoy eligiendo. Ya sabemos que va aplicando regla de la mano derecha, pues entonces ya sabemos que queda orientado de esa manera. No sé si ahí estamos todos de acuerdo, si todos están conmigo respecto a eso. Comenten. Coméntenme a ver si todos identifican, o los que estén despiertos por ahí, identifican que efectivamente las líneas de campo magnético van así. ¿Qué me dicen? ¿Estamos o no estamos? Aplicando regla de la mano derecha. Recuerden que el dedo pulgar es el que, por así decirlo, queda orientado como está la corriente, y los 4 dedos de la mano derecha, al enrollarnos alrededor del dedo pulgar, nos van a decir cómo van orientadas las líneas de campo magnético. Vuelvo a hacer la consulta.
¿Estamos todos de acuerdo que las líneas de campo magnético van así como le indico en esas líneas rojas? Sí, señor. Sí, señor. Bien. Ahora viene algo que, bueno, ustedes siempre tienen que tener imaginación allí, ¿no? Naturalmente, todos nosotros. Entonces, miren, vamos a hacer un corte, así como está el corte de ese hilo allí, en la parte superior. Ahí yo, a pesar de que es un hilo infinito, yo hice un corte, porque no vamos a poder dibujar nunca un hilo infinito. Pero sabemos que es muy largo y que los extremos no los vemos. De todas formas, yo hice ese corte y debemos ubicarnos en la parte de arriba, desde arriba. Mirar el hilo desde la parte superior. ¿Qué vemos entonces? Entonces, haciendo un esquema representativo, esto sería lo que nosotros veríamos. Ese es el hilo visto desde arriba, desde aquí, ¿sí? Poniendo nuestro ojo acá en la parte superior donde tengo el apuntador láser y miramos hacia abajo allá, ¿sí? Entonces lo que veríamos es la punta de esta flecha, que es la corriente. A pesar de que la corriente no es un vector, nosotros indicamos el sentido de circulación de la corriente y nosotros veríamos solo la punta. Es como estar viendo la punta de un lápiz, ¿verdad? Un lapicero, qué sé yo. Entonces allí, sí, algo así, miren. Así. Si yo colocara este lápiz, este marcador allí, entonces ustedes ven en la punta. Entonces yo el hilo está así, la punta indica el sentido de circulación de la corriente y lo que estoy haciendo es un corte y me estoy ubicando así, mirando hacia abajo, por así decirlo. Y yo vería ese hilo de esa manera. ¿Estamos todos ahí? ¿Sí o no? Entonces, miren lo que se ideó Ampère. Dijo, bueno, vio naturalmente las líneas de campo magnético y él ideó entonces una trayectoria cerrada que siguiera, por así decirlo, el sentido de ubicación u orientación de las líneas de campo magnético en el mejor de los casos. Entonces, visto de frente, si ustedes colocan el lápiz de frente a ustedes, entonces aplicamos la regla de la mano derecha, el dedo pulgar sería el sentido de la corriente y este sería más o menos como iría el círculo y cómo irían las líneas tangentes a ese círculo. Entonces él viene y dibuja una trayectoria totalmente cerrada en ese círculo imaginario. Es una trayectoria, ojo, una trayectoria lineal, como si con el marcador yo rayara ese recorrido allí, que ahorita geométricamente hablando es un círculo, concéntrico con el centro del hilo. Entonces allí Ampère dibuja, en esa trayectoria cerrada, dibuja el sentido de circulación de los campos magnéticos de circulación, no, de los campos magnéticos que se generan en ese anillo, en ese círculo imaginario. Y además empieza a hacer un trayecto cerrado a lo largo de ese círculo. Entonces allí es donde viene la ley de Ampère, ¿verdad? Miren que allí se dibuja o se hace el trazo de esas líneas o esos desplazamientos o diferenciales de desplazamiento de ese recorrido que él hace a través de ese trayecto totalmente cerrado. Entonces dice, la integral cerrada o la integral de línea, tenemos tres tipos de integrales, digámoslo así, la integral de línea, la integral de superficie y la integral de volumen. La integral de línea es a través de un trayecto, ¿sí?, cerrado. La integral de superficie es a través de una superficie cerrada y la integral de volumen es a través de todo un volumen. ¿Ok? Pero aquí nosotros tenemos una integral de línea. Ya trabajamos en ley de Gauss con una integral de superficie. Esta es una integral de línea. Vuelvo y repito, a través de un trayecto totalmente cerrado, lo que tenemos nosotros aquí. Entonces él dice, la integral de línea del producto escalar entre las líneas de campo eléctrico y el desplazamiento es igual a mu sub 0 por la corriente total encerrada. ¿Sí? Eso es lo que tiene allí la ley de Ampère. Esa I encerrada es corriente neta o corriente total encerrada. Es importante ese concepto de corriente encerrada. Cuando teníamos cargas, voy a marcar aquí en la diapositiva un momentico, ya borro. Cuando teníamos cargas eléctricas, aquí hay una Q positiva, aquí hay otra Q positiva, igualita, igualita. Aquí hay otra Q, pero negativa, y esta era así. Entonces,
Con Gauss utilizábamos una superficie gaussiana, y decíamos que era la corriente total encerrada. Perdón, la carga total encerrada. ¿Cuánto es la carga total encerrada ahí por ley de Gauss? A ver si lo recuerdan. Los que estén despiertos. Ya se les olvidó. Es la corriente neta, que se hace una operación totalmente algebraica. Corriente neta o corriente, perdón, carga neta o corriente. Estoy hablando de corriente y estoy recordando carga. ¿Es carga neta o carga total encerrada? Por ley de Gauss. Entonces tomábamos las cargas, una Q positiva más la otra Q positiva, menos, porque la otra está negativa, más menos, ¿no? Pero da menos la otra. O sea que aquí la carga neta o la carga total encerrada era igual a menos 2Q. Se hace una suma totalmente aritmética en la ley de Gauss, que era una integral, ahí era una superficie cerrada. ¿Ok? Aquí en Ampere se hace algo similar, lo único es que es con corrientes totales encerradas. ¿Cómo vamos a sumar? ¿Cómo vamos a saber cuándo restamos? Hombre, cuando hayan puntos, si todas las corrientes indican puntos, son puntos saliendo, por así decirlo, frente a nosotros o dirigidos hacia nosotros, entonces se suman, ¿sí? Pero si hay alguna X por ahí que indique que una corriente va entrando, entonces se hace la resta y gana la corriente que tiene mayor intensidad, ¿ok? Si sale, entonces positiva, por así decirlo, y si queda ganando la que ingresa, entonces es negativa. Y la respuesta es ingresando, por así decirlo. Eso hace referencia al concepto de corriente neta o corriente total encerrada, pero a través de una línea. Ahí sí, como dibujé ahorita, queda una línea y no una superficie, una integral de línea, una integral de longitud. Pero el trayecto es totalmente cerrado. De allí porque se convierte en el concepto de integral de línea, ¿verdad? Permítame aquí. Vamos a borrar. Bueno, sigamos ahí entonces. Entonces, en este caso dice allí, la corriente total encerrada por la trayectoria es igual ahí. Claro, porque la corriente es, la trayectoria cerrada es a lo largo de todo este círculo. Y naturalmente ese círculo está encerrando esta corriente. Miren, yo puedo hacer todos los círculos que yo quiera tan cerca como quiera, pero para mí es suficiente ese que ya tengo allí trazado. Entonces, la corriente encerrada por esa trayectoria, que en este caso es circular, es esta corriente nada más. Y entonces esto, reemplazo esa I aquí, porque hay una sola nada más y hay corriente total encerrada. Luego, además de eso, me percato que aquí hay un producto escalar, B punto de L. Aquí se aplican todos los conceptos de producto escalar entre dos vectores. En este caso, los vectores en todo momento están en la integral, en todo instante, tanto el desplazamiento como las líneas de campo magnético son vectores paralelos a lo largo de toda la trayectoria, sin excepción alguna. Entonces, el producto escalar es máximo. ¿Por qué? Porque el campo magnético o las líneas de campo magnético son paralelos a los desplazamientos que yo tengo. ¿Sí? Entonces allí, en esa integral, nos queda un producto escalar máximo que solo es las magnitudes de esos vectores que se estaban operando. Luego, ¿qué podemos apreciar? Que esta es la magnitud del campo magnético. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todos los puntos de ese trayecto, sin excepción alguna, se encuentran a la misma distancia, sin excepción, del hilo. O sea que la magnitud del campo magnético es constante. ¿Sí? Y si tenemos una constante y una integral, la podemos escribir por fuera de la integral. Entonces, eso se reduce a tener esto, que es lo que les acabo de decir. Entonces, la integral de Ampere siempre se va a reducir a algo como esto, a lo que acabamos de llegar aquí en esta parte inferior, hijos. Siempre se va a reducir a algo así. O sea, Ampere nos va a facilitar la vida, como hizo Gauss.
pero no nos las debe amargar, nos debe facilitar el trabajo, la estrategia matemática para determinar esos campos magnéticos. Entonces miren que queda una integral de dl. ¿Cuánto da la integral de dl? A ver, aquellos que ya despertaron. ¿Cuánto da la integral de dl? ¿Cuánto da esta integral? ¿Quién me dice? Nada más integral de dl. L. Eso es lo que da la integral. A esto se va a reducir amperes, jóvenes. Ya. Entonces la integral de dl, como dijo el compañero, es L. ¿Sí? Es L. Pero ese L es el largo, o sea, es lo que mide el perímetro del círculo. ¿Cuánto es el perímetro del círculo? 2πr. Entonces L, esto nos da L, pero la longitud de esa trayectoria es igual a 2π por R, donde R es el radio de ese círculo. Puede ser mayúscula, puede ser minúscula, puede ser otra letra, pero esta es la que acostumbramos a usar nosotros. Entonces, por ese motivo queda eso. No sé si van a tomar apuntes de esta diapositiva o si ya lo hicieron para pasar a la siguiente. Ustedes me dirán. Un momento, profe, por favor. ¿Listo, jóvenes? Sí, señor. Ok, entonces como les decía, la integral nos da entonces L, pero el recorrido es a través de la trayectoria circular, como anuncio allí, y la longitud de esa L, o el perímetro de ese recorrido, es 2πr. Mire, perímetro. Entonces nos da 2πr. De ahí se despeja y encontramos lo que ya habíamos encontrado en el ejercicio anterior del hilo finito y que extendimos su resultado al hilo infinito. Pero recordemos todo ese proceso que realizamos. Me voy a retroceder allá. Y aquí está, mire, aquí está. Este fue el hilo finito de longitud 2A. Miren todo el proceso que nos tocó con Biot y Savart, porque era un hilo finito, aquí no sirve amper. Y el resultado de ese hilo finito lo aprovechamos esa vez y extendí el resultado al hilo infinito. Y ya teníamos la ecuación para el hilo infinito. Pero con amper, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió con amper? Con amper lo que sucedió fue que no tuvimos que utilizar esos vectores, posición, ni unitario, nada. Nada. Mire el procedimiento que yo se los desgloso aquí para llegar a un resultado como este. Entonces vuelvo y repito, amper nos facilita el trabajo, no nos debe amargar el trabajo. ¿Ok? Vuelvo y reitero, amper solo se aplica para hilos infinitos, cilindros infinitos y embobinados. ¿Ok? Entonces, y nos entrega única y exclusivamente magnitudes, no nos entrega cantidades físicas vectoriales. ¿Quién le da el sentido o la dirección del vector? Nosotros. ¿Cómo? Con ayuda de la mano derecha, dependiendo de dónde pidan el campo magnético, o con el producto vectorial que tiene el numerador de la ley de Biot y Savart. Eso les da a ustedes automáticamente la dirección de ese campo magnético, sin problemas.
Si no manejan la regla de la mano derecha, entonces aplican el producto vectorial que hay en el numerador. Ojo, este es el producto escalar que hay en el numerador de la ley de Biot-Savart, que es dl cruz R unitario. Lo que dé, la dirección que dé este producto, esa va a ser la dirección del campo magnético generado por esas distribuciones en las cuales utilizamos la ley de Ampère. Ok, te pilas con eso. Miren lo que dice la ley de Ampère. La integral de línea del producto escalar entre el campo y el desplazamiento es igual a mu sub 0 por corriente total encerrada. Eso es lo que dice. Ahora miren lo que les voy a anunciar con esto. Dice, si la trayectoria cerrada, ojo, si la trayectoria cerrada no encierra corriente, o sea, integral de B.dl es igual a 0. Eso no implica que el campo magnético ustedes lo despejen y de una vez sea 0. O sea, si la trayectoria no encierra corriente, no puedo llegar a la conclusión de un tajo, o sea, de un solo, entonces es 0 el campo. No necesariamente. Eso no es una condición que se cumple estrictamente. Entonces, por ejemplo, miren este hilo, ¿sí? Miren este hilo. Este es un hilo infinito, el mismo de ahora a rato, si queremos verlo así. Y aquí voy a colocar una trayectoria cerrada. ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa con el campo magnético en la región? Hay aquí donde está, esta es la trayectoria cerrada, este trazo de color negro que coloqué allí. Pregunta, ¿en esa región donde está la trayectoria cerrada, hay campo o no hay campo magnético? ¿Están con pereza o ya vi? ¿Hay campo o no hay campo magnético en la trayectoria cerrada? No, profe. No hay campo. Bueno, hijo, mire lo que le voy a decir a usted. Voy a tomar un círculo. Lo voy a colocar punteado porque es un círculo que usted va a tomar ahí. No necesariamente un círculo, así este trazo. Y aplique la regla de la mano derecha. Ya usted sabe que puede aplicar círculos concéntricos aquí, todo lo que usted quiera. Y se aplica regla de la mano derecha, la línea de campo magnético en estas regiones deben ir así. ¿Sí o no? Y así todas las que yo me imagine, las líneas de campo magnético deben ir así, tangentes a esos círculos o a esas trayectorias que yo me estoy imaginando. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea que en todo este espacio, en todo, ¿cuántas puedo dibujar? Infinitas. En todo este espacio hay líneas de campo magnético. Claro que sí hay. Muchísimas. Entonces miren lo que les estoy comentando. Y es que si la trayectoria cerrada, que es esta que está aquí, no encierra corriente, o sea, la integral de B punto de L es igual a 0, entonces ustedes no van a hacer, entonces B es igual a 0. No, señor, eso no lo implica. No es una condición estricta y necesaria, así que eso no es así. Puede que sí, en un caso puede que sí, pero no es una condición estricta y necesaria. Y este es un ejemplo, este que les estoy dando allí en el gráfico, es un ejemplo donde la trayectoria no encierra corriente, pero en toda la trayectoria hay campo magnético. Entonces, cuando la ley de Ampère nos dé 0, no podemos salir corriendo a ¿cómo es? No podemos salir corriendo a decir de una vez que el campo magnético es 0. Se pila con eso. Y aquí ya se los acabo de mostrar solo esquemáticamente. Entonces miren que en ese trayecto cerrado, yo dibujo la línea de campo que hay en todo ese trayecto, como le indicaba ahorita al compañero. Yo las quise dibujar ahí, solo 4, teniendo en cuenta que el trayecto cerrado
que el trayecto cerrado tiene 4 regiones o 4 sectores. 2 sectores que pertenecen a una trayectoria circular y otras que pertenecen a una trayectoria recta. Entonces, o rectilínea. Entonces, allí en esas regiones me ubiqué estratégicamente en la mitad, por así decirlo, como porque se vea en el dibujo, coloqué las líneas de campo magnético. De una vez enumeré las regiones. En la región 1 coloqué el campo 1, en la región 2 coloqué el campo 2 y así sucesivamente hasta llegar a la cuarta. También elegí una trayectoria cerrada en mi desplazamiento. El desplazamiento es nuestro. Podemos hacer el desplazamiento en sentido horario o en sentido antihorario. No hay problema. Yo lo elegí en sentido horario. Y entonces en la región 1 dije que el diferencial de desplazamiento va en ese sentido. ¿Por qué? Porque yo quise en el sector 2, en el sector 3 y en el sector 4. Ahí está el desplazamiento atendiendo a ese concepto que tenemos en la ley de Ampère, que es la que estamos estudiando. Ya sé que la integral B.dl va a ser igual a 0, pero lo voy a demostrar. ¿Sí? Entonces, B.dl es igual a mu sub 0 por corriente encerrada, ley de Ampère, pero la corriente total encerrada en mi trayectoria es 0 porque no hay nada encerrado por esa trayectoria. Entonces, la integral de la izquierda se convierte en 4, la integral cerrada se convierte en 4 integrales abiertas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sector o la trayectoria tiene 4 regiones y lo separo y voy dándole el nombre correspondiente a cada sector. Sector 1, va el campo 1, el diferencial 1. Sector 2, el campo 2, diferencial 2. Y así hasta llegar al cuarto. De una vez miro el dibujo y miro mi integral. Nos podemos percatar que digámoslo así, el tramo 2 y el tramo 4, en el tramo 2 y en el tramo 4, los vectores B y DL son perpendiculares. Ustedes se pueden percatar, ahí está en el dibujo. Este es el sector 2, aquí están los 2 vectores, y este es el sector 4. Entonces el ángulo entre el campo y DL es 90 grados. Así que el producto punto va a ser igual a 0. Y aquí justifico el por qué ese producto punto es igual a 0. Nos queda la región 1, perdón, y la región 3. ¿Qué pasa en la región 1? Ya creo que vimos por qué da 0, ¿verdad? En la región 1, miren esto, aquí estoy subrayando. En la región 1, el campo es paralelo al diferencial de desplazamiento. O sea que ese producto es máximo. Y en la región 3, uno dice que son paralelos, pero en realidad son antiparalelos. Aquí tenemos un ángulo de 180 grados. Así que este producto escalar me da negativo y este producto escalar me da positivo. Entonces allí, así las cosas, nos queda algo así. ¿Ok? Queda de esta manera. Ya apliqué el producto escalar. Mire que ya desaparecieron los vectores de la parte superior de las letras que yo estoy utilizando. Ya desaparecieron. ¿Por qué? Porque apliqué el concepto de producto punto. Luego, ¿qué hago? Luego nos podemos percatar qué pasa con este campo magnético 1 y qué pasa con este campo magnético 3. Si ustedes ven, esta hace parte, en el caso del 1, esto hace parte de una curva que es concéntrica con este hilo. O sea, todos los puntos de esa curva, sin excepción alguna, todos se encuentran a la misma distancia. O sea que la magnitud de este campo magnético es constante y la podemos dibujar por fuera de la integral. Y de forma análoga vamos a hacer así con este. ¿Sí? También se encuentran todos los puntos de esa curva 3, que es esta, se encuentran a la misma distancia del hilo o de la corriente. Entonces es una constante y por eso podemos escribirlas por fuera de la integral. Miren lo bonito del asunto, cómo se va construyendo todo eso. La respuesta me tiene que dar 0. Ahora tenemos el campo magnético 1 y el campo magnético 2. Tenemos ADL1 y tenemos ADL2. ¿Será que el campo magnético 1 es igual al campo magnético 3? No, perdón, 3.
¿Será que son iguales? ¿Sí o no? El campo magnético 1 es igual al campo magnético 3, jóvenes. ¿Quién me dice? ¿Sí o no? Pues sí, profe. Mire lo que estoy subrayando allí en la parte amarilla. Un sub 0 I sobre 2 pi R. Si a usted le preguntaran, ¿cómo es su nombre, hijo? Andrés. Andrés, ¿cuál es Señor. el campo magnético o la expresión matemática de la magnitud del campo magnético en 1? Y usted me diría, y yo escribo. Dígame, atendiendo a lo que está en amarillo, ¿cómo queda? Quedaría mu sub Yo le voy 0 a por I ayudar. Mu sub 0, ajá, por la corriente por la corriente, muy bien, sobre sobre 2pi 2 pi, y ahora viene lo bueno, sobre 2 pi, la distancia. ¿y cuál es la distancia? Y pues ICR, el radio. Sí, pero mira que estamos hablando de este sector 1, entonces, ¿cómo se llamaría esa distancia? Así, ¿no? O así, si quieres. ¿Sí o no? Ya veo, profe, sí, señor. ¿Sí la pillas? Sí, Tú, señor. tú dijiste que eran iguales. Pues yo te voy a llevar a ver si es verdad lo que tú estás diciendo. Y si te vas para la región 2, ¿qué pasa entonces, hijo? Pues va a ser más grande es el 1 que es un 2, ¿no? Porque la distancia de 2 es más lejos. Entonces, ahora tú das la conclusión o la respuesta nuevamente a la pregunta que le estaba haciendo a todo el grupo. ¿Los campos magnéticos 1 y 2 son iguales? No, señor. No, No, señor. no son iguales porque miren cuánto da los campos, que son constantes otra cosa, y lo pude sacar de la integral. Pero el campo magnético 1 no es igual al campo magnético 2. Entonces todavía no puedo garantizar eso para decir que esa operación matemática me dé 0. Y debemos llegar a la conclusión de que da 0. Pero vamos a seguir. Vamos a seguir. Ahí está R1. Yo utilicé R mayúscula. R3, perdón. No es R2, sino R3, perdón. Este es R3. Entonces ahí están. Voy a borrar. Entonces ya tenemos AB1, AB3. Lo que sí barren estos diferenciales de L1 y de L3 es una longitud de arco, esta. Y el arco subtiende este ángulo, que es un diferencial de angular. Ese sí es el mismo para los dos, ¿verdad? Porque ese sí es el mismo para los dos, porque si yo tengo esto así, no importa cuánto extienda las manos, el ángulo aquí va a seguir siendo el mismo. Eso es cuando tenemos dos rectas, así, y este es el ángulo entre las dos. Yo lo llamo aquí así teta. Entonces, por muy lejos que lo ubiquemos, el ángulo sigue siendo el mismo. Es el que está subtendido por esas dos líneas. Entonces, aquí el ángulo que subtiende este arco es de teta, porque estamos hablando de diferenciales de longitud. Entonces, tiene un diferencial angular. Entonces, ese diferencial angular sí es el mismo para las dos curvas en mi dibujo. Entonces, tenemos campo magnético 1, campo magnético 3 y de L1 que se convierte en una longitud de arco, que esa longitud de arco en general de L es igual a R por d teta. ¿Cuál R? El radio que estemos utilizando. Pero el teta sí es el mismo para ambos. Y eso es una clave fundamental aquí para esta demostración. Ahí escribo esa longitud de arco, mire, de L1, R1 por d teta. Para DL3, R3 por d teta. Los radios son diferentes, pero la variación angular es la misma para los dos. Ya hay algo que es similar para los dos. Y luego reemplazo el campo magnético en cada uno, que ya sé que son diferentes, con la ayuda del compañero que estaba explicando, preguntando allí. Entonces, tenemos eso. Miren aquí, ahí en la ecuación que estoy subrayando, y ahora sí quedó igualito todo. El valor que está a la izquierda con el valor que está a la derecha, y al hacer la resta, eso nos da 0. Ya la pillaron. Entonces ahí con eso demuestro
que en una integral cerrada, en una trayectoria cerrada que no encierre corriente, el producto escalar es igual a 0. Y ahí lo acabo de demostrar. Pero en todo el espacio de esa trayectoria hay campo. Entonces, por ese motivo es que no podemos, no debemos. Miren que reemplacé campo magnético. No debemos correr a decir que si la integral de B punto de L es igual a 0, aquí hay un vector, entonces B es igual a 0. No, señor. No, señor. Puede haber campo y este es el caso. Muy bien. Voy a borrar ahí. No sé si ya tomaron apuntes, hijo. ¿Qué hora es? Porque veo que ya hay personal allí, pero creo que no es de este salón. Vamos a ver. Emerson Schneider. No sé si es de este salón. Ya quedé como coanfitrión. Ya hay un profesor acá vinculado. ¿Qué horas tenemos? ¿Cuánto faltan? Pero todavía faltan casi 10 minutos. Todavía estamos en la clase. Bien, ¿ya tomaron apunte, hijo? Jóvenes. Sí, señor. Bien, entonces voy a pasar a la siguiente. Espérense ahí. Denme un minutico. Bien, aquí está un ejercicio para terminar allí, para que lo anoten. Y dice, por dos alambres infinitos circulan corrientes eléctricas con intensidades 4I y 2I respectivamente. Los alambres están separados a una distancia 4L, como se muestra en la figura. Determinar las expresiones matemáticas de la magnitud y dirección de la fuerza magnética que experimenta cada alambre debido a la presencia del otro. Primer punto, ¿verdad? Punto seguido. Si una partícula de carga positiva pasa por la región indicada con una rapidez v, determine la fuerza magnética sobre la partícula naturalmente en ese punto donde la dibujamos. ¿Ok? Son dos ejercicios por el precio de uno. Primer ejercicio. Vamos a ver la interacción que tienen los cables por los cuales circula la corriente debido a la presencia de uno con respecto al otro. Entonces vamos a determinar la fuerza magnética que un cable ejerce sobre el otro. Eso lo vamos a determinar. Y como segundo ejercicio, vamos a determinar la fuerza magnética que experimenta esa partícula que está en el dibujo en ese momento. O sea, son dos ejercicios totalmente por separado, por así decirlo. Hay un inciso A y un inciso B. Es un solo dibujo, ¿sí? Es un solo dibujo. En el esquema no tienen que enumerarnos los hilos, pero ya yo se los enumeré como por tener una simetría entre todos, ¿ya? En el dibujo, en la parte de la numeración nada más. Entonces yo llamé al cable 1, es el cable de la izquierda que transporta la corriente 4I hacia arriba, y el cable 2 es el cable de la derecha que transporta la corriente 2I hacia arriba.
Miren que ahí hay unas distancias entre los cables, de la carga a uno de los cables. Y esos son datos para resolver el ejercicio. Pero vuelvo y reitero. Primero, esta partícula que está aquí, no la vamos a tener en cuenta. O sea, no está allí. Primero van a dedicarse a resolver, y con esto iniciamos la clase de mañana. Van a resolver las fuerzas, van a determinar la fuerza que experimenta cada cable debido a la presencia del otro. Y aquí pueden aplicar lo que yo les decía de la ley de Ampère y naturalmente de la ley de los señores Biot y Savart para aquello de las direcciones o la regla de la mano derecha. Directos de una vez, ya no tienen que hacer demostraciones ni nada, sino apropiarse de ese resultado que tuvimos el día de hoy, de una, y que ya habíamos tenido en clases anteriores. Muy bien, bueno jóvenes, ya no los molesto más, llegó el profesor de la otra clase, nos vemos el día de mañana, ok, que pasen buen día. Vale, profe, igualmente, hasta luego. Hasta luego. Permiso, profe. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, hijo. Chao, hijo.